Así es, buenas tardes para todos. Estamos empezando el programa El Profeta. Ya en esta tarde, ya a punto de ser las 18 horas, las 6 de la tarde, acá en San Juan, con un clima bastante pasable, fresquito, después del calor que hemos tenido. Realmente viene bien un cambio de temperatura. Le damos gracias al Señor por este momento, por esta posibilidad de salir al aire. Gracias porque todo está Él al control de todo. Estamos saliendo y escuchando la señal que nos está indicando de que ya es la hora en punto. Las vías de comunicación son las siguientes. Tenemos el WhatsApp de la radio con el siguiente número, el 264 558 8925. 264 558 8925. Y también con el número privado o número personal, que sería el 264 441 7002. Os vuelvo a repetir: 264 4417 022. Ese sería el celular personal que yo estoy teniendo, y cualquier consulta, cualquier inquietud, pueden dirigirse ahí en ese celular personal. Y si no, también en el celular, en el número que pasé de la radio, en donde llegan los llamados y las peticiones de oración. Vamos a ir a un tema musical y enseguida estamos de vuelta. Bueno, hermanos, estamos continuando con explicaciones y todo lo que tiene que ver con el ministerio profético. El ministerio que está dentro de los 5 ministerios nombrados en el libro de Efesios de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en donde Pablo lo dejó establecido y explicó que hay 5 ministerios que forman parte del crecimiento del cristiano. Acá le damos la bienvenida a Miguel Vega, que va a saludar y bueno, y va a orar también por el programa. Querido hermano, buenas tardes, que Dios les bendiga grandemente. Y bueno, de vuelta acá en la emisora junto a nuestro profeta Daniel Muñoz, en la 92.5, y recibiendo palabra de sabiduría que el Señor nos le muestra a nuestro profeta. En el nombre de Jesús vamos a orar y le vamos a pedir por fe que Él obre en cada uno de nosotros. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias por un nuevo día, gracias por esta tarde tan bonita que nos ha otorgado, Señor. Gracias porque tú eres santo y misericordioso, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús y te pedimos, oh Dios todopoderoso, que estés estando presente en esta emisora, Señor, esta tarde, Señor, en esta hora y media que vamos a tener de culto a ti, Señor, para alabarte, glorificarte, honrarte, Señor, darte la gloria y la honra a ti, porque tú eres el único digno de ser alabado en el nombre de Jesús, tu Hijo. Padre Santo, te damos gracias, y te pedimos por todos mis hermanos, Señor, que están en escucha, en sintonía, Señor, que tú le estés bendiciendo grandemente. Amado Padre,
Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté reinando en esta hora y media de emisora, Señora, que le esté dando toda la sabiduría que Dios le da a nuestro profeta, a Daniel, y darte gracias. Gracias, amado Padre, por todo, Señor, y para seguir luchando por fe, en oración, Señor, en oración por esta pandemia que está viviendo todo el mundo y que nosotros la estamos viviendo también, Señor. Pero, hermanos, nos cuidemos unos a otros, porque la cosa no funciona, no es nomás pedirle a las autoridades esto, aquello, lo otro. No, nosotros somos culpables también en mayoría por todo lo que sucede. Nos dicen que no hay que andar acá, no hay que andar allá, y andamos de joda corrida, como quien dice vulgarmente. Pero tan grande es nuestro Señor que nos cubre y nos cubre y nos sigue salvando a todos sus hijos. Padre Santo, Padre del cielo, gracias te damos por tu misericordia bendita. En el nombre de Jesús bendice esta hora y media de programa, Señor, para que siga Daniel enseñándonos de todo lo que el Señor le da. En el nombre de Jesús bendecimos su vida, Señor, bendecimos su familia y esta emisora, la bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús la bendecimos, Señor, y damos gracias por todo lo que Él nos perdona todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Donde está el Espíritu de Dios hay vida. Donde está el Espíritu de Dios hay perdón. Donde está el Espíritu de Dios hay guía. Así Y donde está tu Espíritu hay salvación. Amén. Espíritu Santo. se va a leer Efesios 4. Para que me ubique, Efesios 4, urgente. Desde Yo tengo Salmo 59, 4 en adelante. Bueno, pero vamos a los Efesios. No, bueno, dale con la que vos has traído, con la palabra que vos has traído. Bueno, la modalidad. Ahí está. Ahí llega, ¿eh? Sí, perfecto. Salmo 3. Cuando yo te diga. A ver. Bueno, querido hermano, acá siguiendo en la emisora, conforme a lo que el Espíritu nos manda, voy a poner una palabra, Señor, que Él ha puesto en mí, Salmo 59, 3. ¿Por qué aquí están acechando mi vida? Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con inquietud. Selah. Volverán a la tarde, ladrarán los perros. He aquí proferirán por su boca espada y en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante mío. Dios hará que vea en mi enemigo mi deseo. Amén. Gloria a Dios.
Efesios, ¿cuánto, Danielito? 4:11. Así es. En el nombre de Jesús estamos en esta tarde trayendo luz, trayendo entendimiento en el ministerio profético. Y es lo que vamos a ver dónde está esto. Y estábamos hablando de que en Efesios 4:11 estaba, pero antes esta palabra que trajo Miguel es para ir reforzando el corazón, para ir reforzando la fe, para ir entendiendo un poquito más de que Dios sigue estando con nosotros, pase lo que pase y hagamos lo que hagamos, Él siempre está dispuesto a levantarnos de nuevo, a ayudarnos, a pararnos de nuevo de donde quiera que hayamos caído o estado. Por eso esta palabra sea para cada uno. Y bueno, si alguno estaba buscando una palabra, creo que ahí llegó también para dar fuerza y aliento a tu espíritu. Mediten y entiendan lo que Dios quiere decir. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos ahora Efesios 4:11. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y para que ya no seamos niños flotantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. 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 Así es como el Señor ha levantado una manera, una forma, le llamaríamos así, de cómo se tienen que hacer las cosas, especialmente en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo que lo forman todos aquellos que entregan su vida o reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, entregando su propia vida en las manos de Cristo para que Él sea el Señor de sus vidas. Amén. Son ministerios, estos 5 ministerios, estas 5 piezas fundamentales del crecimiento de un cristiano. Estas son la parte fundamental que edifica a los cristianos, mujeres, varones, niños. Esto es lo que nos lleva a la unidad de la fe. A la unidad de la fe, como dice ahí, al conocimiento del Hijo de Dios. Y en esto está, uno de ellos es el ministerio profético. Por eso en este programa es lo que estamos tratando de formar, y es una parte fundamental de la vida de un ser humano, porque el ser humano siempre busca a Dios, de alguna manera siempre lo busca, siempre sabe que hay Dios, sabe que está Dios, pero muchas veces, como creo que todos hemos llegado, sin saber quién es Dios o qué es lo que es Dios, e incluso hemos nacido en
familias supuestamente religiosas, aprendiendo de Dios, y, y es como que era lo mismo, digamos, saber de Dios y no saber era lo mismo, pero creo que ahí faltaba conocimiento, faltaba una mejor enseñanza y la aplicación de su palabra en la vida personal de cada hijo, ¿no? De cada hija que recibe su palabra. Amén. La verdad es que estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, porque la infinita sabiduría de Dios, la infinita presencia de Él en todo lo que nos rodea, no la podemos medir, no la podemos envasar en nada, simplemente nos rodea de día y de noche. Por eso vamos a ir aprendiendo o añadiendo un granito de arena de sabiduría con respecto al ministerio profético en este programa. En el programa anterior habíamos estado viendo, si no me equivoco, cómo escuchar la voz de Dios. Creo que estuvimos ahí y tuvimos un percance, un inconveniente que se tuvo que cortar el programa y bueno, creo que el Señor tuvo todo preparado en ese momento para que estuviéramos los que estuviéramos y bueno, y dejar lo que tenemos que hacer para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Ayudar a nuestro prójimo, amarlo, y cuidarlo y hacer lo que había que hacer en ese momento. Por eso, bueno, en esa tarde de programa tuvimos que cancelarlo y bueno, sabíamos que iba a haber nuevas oportunidades y ahora estamos acá. Le damos gracias a Dios porque ya todo está bien. Y estábamos hablando de algo muy importante que es cómo escuchar la voz de Dios. Y es que habíamos puesto un audio y bueno, vamos a empezar de nuevo con ese audio para que tengan conocimiento de algunos fundamentos en donde desde el punto de vista profético se dan algunas pautas y algunas guías, digamos, para todos aquellos que alguna vez se preguntaron, y bueno, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo hago para escucharlo a Dios? Es lo que ahora vamos a ir a este audio y bueno, espero que presten atención y hay algunos textos bíblicos que ya los vamos a ir comentando. De Él. Por eso es que estamos dando esta conferencia, cómo escuchar la voz del Padre. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él estuvo por un proceso donde Él aprendió de los rabinos todo lo que tenía que aprender y de sus padres. Pero cuando Jesús tuvo 30 años de edad, Él cambió de maestro. ¿Se acuerdan que los cielos se abrieron sobre Él y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que se dice en hebreo, vino sobre Él y lo llena? Y desde ese momento, el mismo Jesús aprendía directamente del Padre Celestial. Tenía un acceso directo a la verdad del Padre Celestial. Y eso es muy importante porque hoy vamos a aprender por qué es que tenemos ese acceso directamente a nuestro Padre Celestial. Porque la mayoría de nosotros, no sé cuánto llevas tú en el Señor, en el Evangelio, vamos a las congregaciones los días domingos o los sábados, dependiendo cuando te congregas, o el miércoles o el martes, y estamos aprendiendo las Escrituras, eso está muy bien, y aprendemos la verdad del Padre Celestial a través de nuestros pastores, o el apóstol, o el profeta, y eso está muy bien, eso no hay nada de malo con esto. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros nos damos cuenta que aunque nosotros podemos aprender la verdad de Dios y escuchar la verdad de Dios a través de otras personas, como hoy lo estamos haciendo, en el caso conmigo, el plan original del Padre es que tú conozcas su verdad directamente de Él. Amén. Es decir, que no haya ningún tipo de intermediario, una relación entre tú
y el Padre Celestial. Lamentablemente, desde la Iglesia Católica y aún la Iglesia Evangélica, se ha convertido, todo sistema religioso se ha convertido en un bloqueador, en muchos casos, para nosotros recibir directamente el Padre. La mayoría de los hijos del Señor no saben que tienen un acceso directo a Dios, sino que creen que lo tienen que tener a través de los pastores, maestros, evangelistas y profetas, cuando nosotros tenemos el derecho, diga conmigo derecho, tenemos el derecho a tener acceso directamente a lo que sale de la boca del Padre Celestial. Él nos quiere hablar directamente a nosotros y la mayoría de veces no aprendemos esto. No se nos enseña cómo tener acceso, sino que dependemos de ir al servicio los domingos, de escuchar la prédica, ahora por la tecnología, escuchar YouTube o escuchar la radio, pero muchas veces no estamos teniendo esa instrucción directa del Padre. ¿Para qué estamos aquí? Porque yo quiero mostrarles algunas verdades, vamos a trabajar dos cosas, algunas verdades y algunos principios que te van a ayudar a tener acceso directo a la voz del Padre Celestial. Amén. Para que tú puedas seguir escuchándolo a través de otros, claro que sí, pero que tú todos los días de tu vida puedas ser adoctrinado, enseñado, instruido, guiado, corregido por tu Padre directamente. ¿Cuántos quieren vivir en esa manera? Amén. Yo quiero vivir de esa manera. Yo de los 14 años tuve mi encuentro directamente con el Padre Celestial. Mis padres los conocieron cuando yo tenía 5 años y a los 12 años me obstiné de la iglesia. Yo decía, Señor, si esto es todo lo que tú tienes para mí, estar yendo a una iglesia, y me parecía la gente evangélica medio rara y medio extraña y como que no calaba con ese ambiente. Y le decía, si esto es todo lo que tú eres, yo no quiero estar en esto. Así que si tú realmente eres real, verdadero, yo quiero conocerte. Y a los 14 años, pasaron 2 años, a los 14 años, el Señor tuvo un encuentro conmigo. Y a partir de ese momento mi oído se abrió, mis ojos se abrieron y empecé una relación directamente con el Padre Celestial. Fui llamada al ministerio desde esa edad y desde ese momento estoy sirviéndole al Padre Celestial. Entonces, lo que les quiero decir es que la intimidad con el Padre Celestial no es algo que yo tengo una vez a la semana, es un estilo de vida que debe ser establecido. Amén. Déjenme bloquear un minutico aquí, silenciar a nuestros compañeros que están estudiando con nosotros también. Ok, excelente. Fantástico. Entonces, fíjense, vamos a comenzar entonces, les voy a compartir unas láminas. Recuerden que estas láminas ustedes las pueden tener, a veces la tecnología nos juega jugaditas por aquí, ¿no? Déjenme un segundo por acá. Ok, estas láminas las pueden tener y el video también lo pueden tener si ustedes así lo desean. Entonces, sí, vamos a compartir las láminas y vamos a comenzar con este viaje. ¿Estamos listos para comenzar este viaje de entendimiento? Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo escuchar la voz del Padre Celestial? Muy importante. Vamos a ir viendo algunas y lo vamos a comenzar con algunas verdades primero. Vamos a ver 5 verdades sobre la comunicación con el Padre Celestial. Recuerden que todo lo que escuchen aquí, ustedes tienen el deber y tienen el derecho de revisarlo por las escrituras. Por favor, no se coman nada que escuchen de nadie si ustedes no lo pesan por las escrituras. Entonces tomen nota y cuando lleguen a casa, ustedes revisen, evalúen, juzguen, pesen. Lo bueno lo retienen, lo malo lo desechan. Amén. Entonces vamos a ver 5 verdades. Aquí te van a tener el espacio donde vamos a ver estas verdades específicas. La primera verdad que vamos a ver con respecto a la comunicación con el Padre Celestial es la siguiente. Primera verdad, el Padre Celestial quiere comunicarse contigo. Oh, eso es muy poderoso. Que yo sepa que Dios quiere, fíjense el énfasis en la palabra, quiere. ¿Por qué el énfasis está ahí? Porque si Dios no quisiera, tú no tendrías ningún tipo de acceso. Hay veces que Dios no se quiere comunicar con alguien. Dice la Escritura que, por ejemplo, Él no se comunica con los soberbios y con los altivos. Hay un momento donde Dios
no quiere comunicarse con una persona y hay un bloqueo. Pero aquí lo bueno es que Dios quiere comunicarse conmigo. Yo quiero que tú lo proclames hoy. Padre quiere comunicarse conmigo. Y eso es algo que lo tienes que trabajar a nivel mental y te voy a decir por qué. Porque el enemigo muchas veces te va a decir, Dios está bravo contigo. Dios está enojado. ¿Te acuerdas lo que hiciste? Mira cómo te estás portando. Y a veces nuestra mente nos engaña y nos dice, y hay un bloqueo mental, ya lo vamos a ver, donde creemos que Dios no quiere o que no somos dignos de Él comunicarse con nosotros. Y eso es una gran mentira. ¿Cuál es la verdad escritural? Mi Padre quiere comunicarse conmigo. El que tú hayas escuchado esto en la radio, en un programa que dura 2 minutos, 3 minutos, y que algo haya impactado tu vida, oye, fue el Padre quien te habló. Fue el Padre, hey, te estoy llamando, te quiero hablar contigo, quiero comunicarme contigo, ven, porque te quiero enseñar el cómo hacerlo. Ahora, miren varios textos bíblicos. Deuteronomio 4:33 dice, ha oído el Señor diciéndole al pueblo de Israel, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú la has oído y has sobrevivido? Le está diciendo, mira, yo no le hablo a cualquier pueblo, pero a ustedes yo les escogí para hablarles. Y Deuteronomio 4:36, desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte. Ahí la palabra disciplinar es entrenar, capacitar. Y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego y oíste sus palabras de en medio del fuego. ¿Cómo era la comunicación del Padre con Adán? ¿No era una comunicación abierta, fluida? Claro, porque Él lo creó, la razón por la cual el Señor creó al ser humano era para relacionarse con Él. Pero para que exista una relación, tiene que haber comunicación. Ya lo vamos a ver. Si no hay comunicación, no hay relación. Entonces, si yo sé que mi Padre quiere una relación conmigo, Él tuvo que haber creado los medios para que nos pudiéramos comunicar. Entonces, todo el centro de la relación que tenemos con el Padre es para podernos comunicar. Él desea comunicarnos con nosotros. Mira Éxodo 20. Nation, ¿cómo es esto, por favor? Disculpa, que pensé que estaba el teléfono ahí. Dice Éxodo, miren esto, porque esto para mí es impactante. Dios quería hablarle directamente al pueblo y miren la respuesta del pueblo. Éxodo 20, del 18 al 21, dice, todo el pueblo recibía, para que ustedes lo puedan ver de ahí mejor, percibían los truenos y el relámpago y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquello temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces, miren lo que hizo el pueblo. Dios quería hablarles directamente, pero el pueblo dijo, entonces le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis. ¿Qué estaba bloqueando la comunicación? El miedo. Fíjate, el miedo, la fuente o el miedo es un bloqueador para comunicarnos con el Padre Celestial. Y por eso el enemigo va a trabajar en tu mente para que tú tengas miedo del Padre Celestial. No temor, temor es reverencia. Miedo es un bloqueador. El miedo proviene de una distorsión en nuestra mente de quiénes somos nosotros y quién es el Padre Celestial. Recuerden que cuando Adán pecó, su mente fue distorsionada. Entró la iniquidad. ¿Y la iniquidad qué es? Es como una sustancia que viene a distorsionar todos tus conductos mentales. Y distorsiona tu imagen propia y distorsiona la imagen del Padre Celestial. Y el pueblo de Israel tenía iniquidad dentro. Y tenían una imagen distorsionada del Padre. Y cuando el Padre les quiso hablar directamente, que dijeron, no, que no nos hable directamente. Háblanos tú, Moisés, y porque si no vamos a temer y podemos morir. No temáis, porque Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor permanezca en nosotros, para que no pequéis. Es decir, lo que tú decías,
para no errar en el camino. ¿Para qué quería Dios hablarles directamente? Propósitos, para no errar, para que no pecaran, para que se mantuvieran en el camino correcto. ¿Por qué Dios quiere comunicarse conmigo? Tienes que preguntarte, ¿por qué Dios quiere comunicarse conmigo? ¿Para qué? Ahí te da una guía. ¿Por qué? Para que no temamos, para que podamos ser, ahí cuando habla de prueba está haciendo para que seamos formados, capacitados, disciplinados, para que no pequemos. Recuerden que pecar es errar el blanco o fallar el blanco. Cada vez que pecamos, lo que estamos haciendo es fallar el blanco. ¿Para qué Dios quiere comunicarse conmigo? Para que no falle el blanco. Tú no necesitas montar 20 negocios para saber cuál es el negocio que debes montar. No tienes que tratar 20 profesiones para saber cuál es la correcta. No te tienes que casar 10 veces para saber cuál es el hombre o la mujer correcta. Todas estas decisiones las podemos tomar de una y bien tomadas cuando nosotros escuchamos directamente al Padre Celestial. Amén. Y eso es lo que el Padre quiere. Dice, si el pueblo se mantuvo a distancia y mientras Moisés se acercaba, Moisés se acercó y ¿cómo se mantuvo el pueblo? A distancia. Está diciendo el Señor, hey, no te quiero a distancia, te quiero cerca, quiero que te acerques. Vamos a encontrarnos en mitad de camino. Yo me acerco y tú te acercas. Y fíjate que ya Dios hizo el primer paso, escuchaste la radio y estás aquí. Tú no te alejaste, tú te acercaste como Moisés. Y si el pueblo se mantuvo a distancia mientras que Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Cuando terminemos esta conferencia, tú tienes que tomar una decisión. Hacer como el pueblo y alejarte, o hacer como Moisés y acercarte a donde está la presencia del Padre para que Él te hable, te guíe, te instruye, te adoctrine, te forme, te discipline y puedas entonces conocer íntimamente. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué decisión van a tomar? A ver, ¿qué vas a tomar? ¿Cuánto van a hacer como Moisés? A ver. Ok, excelente. Entonces, fíjense. Miren lo que dice las Escrituras. Santiago 1:5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que es entendimiento, escúchenme, para llegar a la sabiduría tienes que pasar por un proceso, que es el conocimiento de la voluntad del Padre, entendimiento de la voluntad del Padre, para saberlo aplicar. La sabiduría es cómo aplico el conocimiento que el Padre me dio y que he entendido. ¿Cómo lo aplico? Y el Señor te está diciendo, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios. Que quien da abundantemente y sin reproche y le será dada. Esto es para ratificar. ¿Cuál es la primera verdad? Dios quiere comunicarse conmigo. ¿Para qué? Para llenarme de sabiduría. Para hacerme sabio. Para que tenga la sabiduría de Él y no la sabiduría diabólica de este mundo, sino la sabiduría de mi Padre Celestial. ¿Cuántos necesitan sabiduría aquí? Amén. Ok, estamos en el buen camino. Vamos entonces a la segunda verdad. ¿Cuál es la primera verdad, familia? El Padre quiere comunicarse conmigo, aprópiese de eso. Segunda verdad importante, fuiste creado, miren esto, fui creado para comunicarme y relacionarme con el Padre Celestial. Esa es la segunda verdad. Mi Padre quiere relacionarse conmigo, pero además de eso, yo fui creado para comunicarme y relacionarme con Él. Y aquí es donde está lo que les dije anteriormente. Si no hay comunicación, no hay relación. Si no hay comunicación, no hay relación. Por eso en Primera de Tesalonicenses vamos a encontrar que las Escrituras nos dicen en 5:17, orad sin cesar. Porque, y aquí quiero aclarar algo, no voy a meterme ahí porque esto es un curso completo de oración y la proclama que Dios responde. Pero la oración no es decirle a Dios lo que yo quiero y necesito. Orar, por favor copien esto, es el proceso, orar es el proceso en el que yo busco conocer, entender y aceptar la voluntad del Padre. Se lo repito,
oración es el proceso de buscar, es un proceso de búsqueda, de buscar, conocer, entender. Importante, una cosa es conocer algo y otra cosa es entenderla. Mi papá tiene 84 años y él conoce que es un iPhone, pero no entiende cómo funciona. ¿Ok? Una cosa es conocer la voluntad del Padre y otra cosa es entenderla. Pero en la oración no solamente busco conocer, entender, sino aceptar la voluntad del Padre. Hay cosas que yo he conocido del Padre, las he entendido muy bien, pero me ha costado aceptarla. Y la oración es el proceso donde yo busco, conozco, entiendo y acepto la voluntad del Padre. ¿Y qué me dice la Escritura? Ora sin cesar. Es decir, que el proceso de comunicación con el Padre es un proceso continuo, progresivo y muy importante esto, individual. Está personalizado. Tus procesos de oración jamás pueden ser como el proceso mío. Y viceversa. Tu proceso de oración está o se va a desarrollar según la relación que el Padre tiene contigo. Y por eso es un proceso individual. ¿Cuándo vieron ustedes que Jesús oraba con sus discípulos? Nunca oró con ellos. Él proclamó por ellos, intercedió por ellos, pero orar, su vida de oración era una vida individual, sola, específica, él con el Padre Celestial. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la oración es un proceso diario, es un estilo de vida. Lo que pasa es que la oración no la hemos visto, la hemos visto desde la perspectiva de hablar, pero yo quiero que a partir de hoy, yo quiero que ustedes vean la oración desde la perspectiva del escuchar. La oración es mi lugar donde yo aprendo del Padre Celestial. Entonces, cuando voy a orar, yo tengo que ir modo estudiante. Cuando voy a orar, yo no voy a ir a decirle a Dios, Señor, haz esto, mira la mira mi hermana Juana, necesito... No. La oración no es para decirle a Dios ni lo que va a hacer, y ni siquiera lo que necesitamos, porque Él sabe de qué tú tienes necesidad. La oración es el proceso donde eres adoctrinado o enseñado por tu Padre Celestial directamente. ¿Cuántos habían visto la oración desde esa perspectiva? Amén. Ok, vamos a irlo estudiando en el curso que tenemos, porque este es como un introductorio al curso de cómo tener acceso a la verdad. Yo voy a enseñar esto a profundidad. Quiero que veas la oración desde la perspectiva del Padre, porque si no estás perdiendo el tiempo. Y tu oración no está llegando a ninguna parte, y por eso es que estamos manejando tal vez niveles de frustración, oye, porque Dios no me responde, porque Dios no me escucha, porque no estamos hablando el lenguaje del Padre, no estamos utilizando la oración correctamente. Entonces, en el curso de cómo tener acceso a la verdad, vamos a tocar esto profundamente. Miren lo que dice, fuimos creados, y esto es importantísimo. Así es, en el nombre de Jesús estamos entendiendo los misterios del Señor, entendiendo la manera de cómo Él fuerte, y especialmente cuando nos toca estar a solas con Él, vamos a expresarlo así, porque Él nos visita personalmente a cada uno. Y esa experiencia es la que nunca se borra de nuestra mente. Esa experiencia es la que nunca se nos olvida, porque justamente Él quiere que no se olvide y que no lo olvidemos y que tengamos testimonio de que Él existe y Él es real. Amén. Por eso que sucede en el corazón de cada uno es el testimonio que tenemos de Él y que hace que no desconfiemos, que no dudemos de Él. La palabra nos ayuda mucho, la palabra escrita, la Biblia, nos ayuda mucho a encontrar este camino. Resulta que lo que decía Paola ahí en un principio era que Jesús tuvo que aprender
todo lo que estaba escrito, todas las escrituras, que en ese momento, como judío que es él, eh, tuvo que aprender, tuvo que tener en su mente, en su recuerdo, todo lo que es la palabra escrita, todo lo que Dios dejó desde un principio. ¿Qué vino a hacer después cuando Jesucristo recibe el Espíritu Santo? Resulta que el Espíritu Santo o Dios mismo le habla de acuerdo a todo lo que Jesús tenía guardado en su mente de la palabra de Dios. Esa fue la mejor manera de comunicarse Dios con él en ese momento y después con todos los que creían en Jesucristo. Perdón. Y tenemos ese ejemplo de que hoy en día el Señor hace lo mismo. Por eso terminamos o empezamos a entender de que si sabes de la palabra, o sea, si has leído la palabra, entendido, has tenido conciencia de lo que Él habla, eso es lo que Él va a usar para hablarte y enseñarte. Si leíste los evangelios, si leíste algunos libros del Antiguo Testamento, todo eso va a ser un depósito en el corazón de la persona que el Señor, por medio del Espíritu Santo, va a usar para hacernos entender lo que Él quiere que entendamos. Eso es lo que de alguna manera explicaba Paola Santamaría y es lo que realmente el Señor hace con nosotros. Si el Señor quiere hablar de alguna situación en especial, va a hablarte de lo que está escrito en la palabra. Y si vos no conoces la palabra y Él te habla de esa situación, no vas a entender nunca de qué está hablando. Así es el modelo, digamos, así es la forma que Él se comunica. Se comunica con lo que Él estableció y por medio de lo que Él formó, de lo que Él dejó establecido en su palabra. Hoy en día tenemos el Nuevo Testamento. Si bien ya los que hemos nacido después de Cristo Jesús, ya tenemos que leer y conocer por lo menos el Nuevo Testamento, por lo menos, para ir acomodando nuestra mente, nuestro corazón a lo que Él ha constituido o ha formado. Cuando Él nos hable a través de su Espíritu y nos enseñe, vamos a poder entender de qué nos está hablando. Y un poco por ahí pasan las profecías de los profetas también. Y sobre todo cuando un profeta le va a profetizar a alguien lo que Dios manda, lo que Dios dice. Hay gente que conoce a medias la palabra y cuando recibe una profecía por ahí la entendió y por ahí no la entendió, o por ahí la aceptó y por ahí la rechazó, porque no tiene sentido lo que le está diciendo, pero sí tiene sentido cuando lo pasamos por la palabra de Dios. Miren lo que dice, fuimos creados, y esto es importantísimo, esta verdad, fuimos creados con la capacidad tanto espiritual, mental y física de comunicarnos con Él. Toda tu estructura física, mental y espiritual fueron creados para la comunicación con el Padre. Algo importante, tú no tienes un espíritu. Tú eres un espíritu. Una cosa es decir, yo tengo un espíritu y otra cosa es decir, yo soy un espíritu. Tú eres un espíritu que fue colocado en un cuerpo físico.
Y la unión de tu espíritu con el cuerpo físico, y recuerden que cuando estoy hablando del cuerpo físico, estoy hablando aún de la parte cerebral, creó lo que llamamos mente. La fusión de tu espíritu y de tu cuerpo creó el espacio mente, que es lo que llaman, oye, en nuestras Biblias aparece como alma, pero por favor no utilicen esa palabra alma. Esa palabra alma es una palabra latina que tiene que ver con ánimas, que están vagando por ahí. Usted no tiene un alma, usted tiene una mente. Muy importante, por favor utilicen los términos correctos. Eso se estaba corrigiendo en las nuevas versiones de las Escrituras porque es un término errado. Dios no nos creó un alma, nos creó una mente. Ahí es donde tomamos las decisiones. Aquí en nuestra mente el Señor la creó para que fuera un puente entre lo que tu espíritu recibe del Padre y lo que tu cuerpo percibe e interpreta de la realidad. Y en tu mente es donde tomas las decisiones. Pues el Padre te creó a nivel físico, cerebral, mental y espiritualmente para conectarte con Él. Tu cuerpo físico no puede ser un bloqueador para conectarte con el Padre. Tu cuerpo físico fue creado de tal manera y con tal precisión que tu cuerpo físico y todas tus percepciones, todos tus sentidos, que no solamente son 5, son muchos más, todos tus sentidos fueron creados para comunicarte con el Padre Celestial. Una de las cosas que lo vamos a ver, una de las verdades es que el Señor nos habla a través de la naturaleza. Él creó nuestros ojos espirituales, pero también los físicos, porque cuando nosotros observamos la naturaleza, lo escuchamos a Él y lo podemos ver a Él. Entonces, todo tu cuerpo, este cuerpecito que tú tienes, es una antena receptora para escuchar a Dios, para ver a Dios. Tú necesitas tu cuerpo físico para comunicarte con el Padre. Tú necesitas tu espíritu para comunicarte con el Padre. Y necesitas tu mente. Los 3 aspectos o los 3 componentes son extremadamente importantes a la hora de comunicarnos. Dios va a comunicarte con todo tu ser. ¿Amén? ¿Estamos claros con esto? ¿Reciben eso en su corazón? Ok, entonces fíjense. Tesalonicenses 5:23. Dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, mente y cuerpo, le interesan las 3 cosas. Digan conmigo, al Padre le interesan las 3 cosas. Ok. Sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Yeshua. Entonces le interesa cuerpo, mente, espíritu. Amén. Fíjense aquí importante. Tercera verdad. Vamos a la tercera verdad. Tercera verdad. Tu vida depende. Esto está fuerte. Tu vida depende. Mira que está en amarillo, así como para que. Depende. Depende de la comunicación que tengas con el Padre Celestial. Esta conferencia no era una opción para ti. Era un must. Era un deber. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a depender de cómo nos estemos comunicando con el Padre Celestial. Y nuestra comunicación va a determinar nuestra relación. Mira lo que dicen las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué depende nuestra vida de esto? Recuerden que cuando el Padre se comunica con nosotros, Él va a hablar un lenguaje. El Padre tiene un lenguaje que Él utiliza para comunicar. Y el lenguaje del Padre se llama la verdad. Verdad. Es la palabra verdad, la palabra hebrea que se utiliza en las Escrituras es la palabra emet. Se escribe así. Es la fonética. Emet. E-M-E-T. Emet. Es verdad. Cada vez que el Padre habla o se comunica, Él te va a hablar verdad. Es lo único que sale de su boca porque Dios no tiene verdad. El Padre es la verdad. Una cosa es tener la verdad y otra cosa es ser la verdad. De Él habla Emet porque Él es Emet. Es la verdad. Y cada vez que Él habla su verdad, ¿qué es lo que pasa? Que la verdad, según las Escrituras, no me puse a buscarte todos los textos bíblicos porque no vamos a terminar,
Pero, ¿qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué es o qué hace la verdad en el hombre? Da vida. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida está conectado, es una sola cosa, es una secuencia. La verdad te da vida, es decir, que cada vez que Dios comunica su verdad, tú tienes vida. ¿Por qué la mayoría de la gente está muerta? Porque no tiene la verdad del Padre. Una cosa es existir, y respirar, y caminar por ahí. Y otra cosa es vivir. Y tú no tienes vida si tú no tienes no tienes vida si no tienes una comunicación directa con la verdad del Padre. La verdad tiene que venir a ti, porque si no estás muerto. Y hay áreas en nuestras vidas, a veces el matrimonio, las finanzas, aún nuestro cuerpo físico, que no tienen vida porque no tenemos contacto con la verdad del Padre Celestial. La verdad del Padre despierta nuestros ojos espirituales. La palabra despertar viene de la palabra ur, U-R, ur, despertar. Esta palabra que está ahí, despertamos. Ur, que significa abrirte los ojos. Es la raíz de la resurrección. Cada vez que mi Padre me habla, me resucita. Oh. La verdad del Padre viene a resucitarme, viene a darme vida, que yo no simplemente exista en este planeta para trabajar, para pagar deudas, porque a veces se nos limita la vida a eso. Hay gente que tiene 2, 3 trabajos y lo que hacen es pagar deudas. Tú no estás viviendo, tú estás existiendo. Dios no quiere que vivas así, Dios quiere que vivas la plenitud de la vida. Pero la única manera es cuando tenemos acceso a la verdad. ¿Qué hace la verdad? Es luz. Es decir, camina. Quien no tiene verdad, ¿a dónde camina? En tinieblas. Diga conmigo, tinieblas. Y tinieblas es sinónimo de ignorancia. Quien está en ignorancia de la verdad, vive en tinieblas. Y tú sabías que muchas veces los demonios pueden actuar en contra de nosotros porque nosotros estamos viviendo en tinieblas. Pastora, pero si yo me convertí, yo voy los domingos a la iglesia. Tú puedes ir todos los días a la iglesia si tú quieres. Pero si tú no estás recibiendo la verdad de tu Padre todos los días, tú estás en tinieblas. Tú no ves. No entiendes su voluntad. Si tú lo que estás viviendo, con todo respeto, es un sistema religioso. Es un sistema religioso. Si yo te pregunto, ¿qué va a pasar contigo de aquí a 5 años? Y tú no sabes, tú estás en tinieblas. No te estoy hablando de que no seas salvo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que estás en un cuarto oscuro sin saber hacia dónde estás dirigiendo. Dios no te quiere ahí. La verdad que Él te quiere comunicar es para que tengas luz, para que veas, para que entiendas, para que sepas a dónde ir. Y si yo no tengo esta verdad, nunca me voy a poder comunicar con el Padre, porque si no tengo entendimiento de lo que por qué el Padre se quiere comunicar conmigo, voy a sospechar del Padre. ¿Para qué Dios quiere hablarme? A veces creemos, jovencita pensaba que me daba miedo servir al Señor, porque yo decía, no, ¿qué tal que Dios quiera hacer cosas conmigo que a mí no me gusten? No, es que, claro, ¿no? Como jovencita, yo creía que Dios me iba a casar con quien no me gustaba, que me iba a poner a hacer lo que a mí no me agradaba, porque estaba confundida, no tenía luz, hasta que entendí que el Padre a mí me creó y me configuró de tal manera que lo que Él me manda a hacer se va a convertir en mi pasión. Dios no va a ir en contra de mi propia naturaleza. ¿Me explico? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué más te da la verdad? Te alimenta. Una persona que no tiene la verdad está raquítico espiritualmente. Imagínate una persona alimentándose una vez a la semana. A ver, ¿qué le pasaría a una persona alimentándose una vez a la semana? ¿No es eso lo que nosotros hacemos espiritualmente? Y vamos en los domingos a que el pastor nos dé una buena prédica. Y con eso nos alimentamos toda una semana en nuestro espíritu. ¿Cómo estamos muchas veces? Raquíticos. Por eso viene el enemigo y nos golpea. Las circunstancias y nos debilitan. Tímidos, tristes, amargados, con raíces de amargura. Porque no estamos siendo alimentados. La razón por la cual el Señor quiere comunicarse con nosotros para darnos su verdad, porque su verdad nos da vida, nos ilumina, nos alimenta, nos sacia, nos salva. Crea nuevas realidades en nuestras vidas. Hay cosas que este mundo te está presentando y que estás viviendo de una manera, y ¿saben qué? No las vas a poder cambiar hasta que la verdad del Padre venga a ti y tú puedas crear una nueva realidad. Tu matrimonio puede ser transformado, tus finanzas pueden ser transformadas.
tu ministerio puede ser transformado, pero ¿de qué depende? Depende del acceso que tú tengas a la verdad del Padre Celestial. Amén. Entonces, cuarta verdad. ¿Cuál fue la verdad? A ver, ¿quién me lo dice? Dios quiere comunicarse conmigo. Segunda verdad. Fui creado físicamente, mentalmente y espiritualmente para comunicarme con el Padre. ¿Cuál fue la tercera? Por favor, repite eso. Mi vida depende de mi comunicación con Él. Si lo dejáramos hasta aquí, esto fuera suficiente, porque de aquí tú tendrías que ir con la conciencia, oye, tengo que hacer algo con mi comunicación con el Padre. Definitivamente, porque toda mi vida, mi matrimonio, mis finanzas, mi salud, mi ministerio, todo mi presente y mi futuro va a depender de mi comunicación con el Padre Celestial. Pero cuarta verdad, para poder seguir y no dejarles a media. Cuarta verdad, el Padre habla a cada hijo en forma distinta. No vean con el error que yo cometí con mi marido. Yo me casé bien jovencita, estaba, tú sabes, comenzando muchas cosas ya tenía el ministerio de los 14 años, pero todavía a los 22 años estaba muy jojota en muchas cosas y me caso con él. Y mi esposo tenía un nivel, ya estaba en el ministerio hace muchísimos años, una relación íntima con el Padre Celestial, y yo tenía una forma de orar, de buscar al Señor, que el Padre se comunicara conmigo muy mía. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, ponía alabanzas, era un tiempo espectacular. Y entonces yo traté y empecé a hacer que mi esposo le pasara lo mismo. Mi amor, levántate a las 5 de la mañana conmigo, vamos a cantar, vamos a... Y duré como un mes recién casada, y yo empecé a orar por él, y le empecé a... Señor, mi esposo necesita meterse contigo, porque él se la pasaba estudiando las escrituras y duraba hasta la madrugada estudiando, buscando, pero yo, para mí, en ese momento, yo no, necesita orar y postrarse, y es a las 5 de la mañana que lo tiene que hacer, porque a las 3 de la tarde eso no funciona, a las 5. Y empecé yo, dale, y Jorge, todo, tú sabes, enamorado, recién casado. Decía, mi amor, déjame tranquilo, no te preocupes, yo tengo mi relación con el Padre, Dios habla conmigo, tranquilo. Y yo, no, yo voy a empezar a orar, Señor, toca a mi esposo, necesita ser más espiritual, Señor, por favor. Al mes me habla el Señor, me dijo, deja a mi hijo tranquilo. Yo me asusté, yo, ¿qué? Déjalo tranquilo. No te metas en la relación de él y mía. No seas atrevida. Oh my God, la que se ganó el regaño ahí fui yo. Porque me estaba metiendo en la comunicación de mi esposo y su padre. Y yo estaba tratando de que la forma en la que yo me comunicaba con mi padre fuera la misma en la forma que el padre se comunicaba con él. El Señor me reprendió y me dijo, te voy a enseñar. Y ahí aprendí algo poderosísimo. Dijo, el nivel más alto de oración es cuando mis hijos escudriñan mi palabra. Y tu esposo ha desarrollado el nivel más alto de oración que puedo ver. Aprende de él. Y yo, ok. Y me quedé callada. Me dejé el fastidio. Y entendí que el Padre le habla a cada uno de sus hijos en forma diferente. Esta verdad es importante porque Dios quiere que tú desarrolles una comunicación con Él como a ti y a Él le funcione. No podemos seguir tratando de clonar formatos que no van a funcionar con nosotros, porque se nos convierte la comunicación del Señor con el Señor en una camisa de fuerza. Y una respuesta religiosa y en un deber, y cuando no lo hago, entonces me siento culpable. Y Dios no quiere que haya ese entre tú y Él, sino que tú seas libre de comunicarte con Él en la forma. Ahora, cuando Él nos va a hablar, varias formas en las que Él te va a comunicar su verdad, porque estamos buscando, muchas personas me preguntan, ¿cómo Dios habla? ¿Cómo sé que es Dios que me está hablando? ¿Cuáles son las maneras para Él comunicarse? Primero, su palabra escrita. Les dije que el nivel más alto de oración, ¿cuál es? La palabra del Padre. Cuando nosotros estamos aprendiendo a desarrollar nuestro oído espiritual, tienes que confiar en lo que las escrituras establezcan. Es uno de los principios que vamos a ver. Tienes que empezar a escudriñar las escrituras porque las respuestas directas, claras, contundentes, firmes del Padre Celestial, ¿a dónde las vas a encontrar?
en las Escrituras. Dice 2 Timoteo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabios. ¿Qué te da sabiduría? Las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, por la fe que es en Yeshua. Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redirigir, para corregir, para instruir en justicia. Imagínate tú, todo lo que aprendemos en la Escritura, no es simplemente para leerla, es para escudriñarla. Un amigo pastor me dijo en una oportunidad, estaba en una conferencia y dijo, si quieres, ¿cuántos quieren escuchar audiblemente a Dios? Y todo el mundo, todo el mundo. Me dijo, lea la Biblia en voz alta. Claro, la Biblia en voz alta y usted está escuchando a Dios hablar. Cuando nosotros sacamos tiempo, no para simplemente leerla, sino escudriñarla, estudiarla, revisarla, indagarla, meditarla en esa, escúcheme, esa es la forma más segura de nosotros que escuchar al Padre Celestial. Esto debe ser una rutina diaria que se establezca en nuestras vidas, el escudriñar las Escrituras. Segundo, Dios te va a hablar a través de poner pensamientos. ¿Se acuerdan que dije que estábamos trabajando con la mente? Dios se comunica con tu espíritu, tu cuerpo y con tu mente. Y muchas veces Dios va a depositar pensamientos en ti. Hay personas que dicen, oye, Dios no me habla, no escucho una voz. Pero es que a veces no tienes que escuchar una voz. A veces la forma en la que Él va a hablarte es poniendo un pensamiento en ti. Y tal vez tú crees que eres tú, que es tu pensamiento, pero es un pensamiento que Dios depositó. Mira lo que dice Salmo 139, 17, 10. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Es decir, que David estaba recibiendo los pensamientos del Padre Celestial. Porque tu mente va a recibir dos tipos de pensamientos muchas veces. El pensamiento que va a venir del enemigo muchas veces para venir a distorsionar la voluntad del Padre y la imagen de él y la tuya. Pero ¿qué es lo que el Padre quiere? Depositar sus pensamientos. Dice, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellas. Es decir, que no es un pensamiento chiquitico. Dios puede depositar en ti todo el día. Orad sin cesar. Yo, Señor, ¿qué es orar? Pon tus pensamientos en mí. Pon tus pensamientos en mí. Pon tus pensamientos en mí. Cuando termina el día, ¿cuántos pensamientos pudiste haber recibido del Padre Celestial? Y David lo dice, si los contaran, serían más que la arena, despertar aún estoy contigo. Y dice Job 5:12, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Esto es una ley de doble referencia. Si el Padre pone pensamientos que frustran las manos de los malvados para que no hagan nada, entonces aplica también a la inversa. Él pone pensamientos para que los justos pongan sus manos en acción. Entonces, cuando vayas a buscar la verdad del Padre, búscala porque el Señor va a hablar. La forma en la que la mayoría de veces nos habla es plantando un pensamiento en ti. ¿Qué es lo que pasa? Que como no estamos apercibidos a esos pensamientos, no los profundizamos. ¿Y qué sucede? Es como la semilla. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Cuando el Señor tiró la semilla y una cayó en el camino y los pájaros del campo se la llevaron. El sol la quemó, montañas la ahogaron. ¿Cuántos pensamientos Dios ha puesto en ti que no les has echado raíces porque no has meditado en ellos? Y el diablo se los llevó, la vida los ahogó, las circunstancias lo quemaron y fueron pensamientos puestos por Dios. A veces una imagen de un negocio de repente te vino o te viste haciendo tal. Bueno, hermanos, creo que si lo han estado escuchando, esto ha tenido un buen efecto en la razón, en la mente, porque esto abre el entendimiento. Esto nos enseña a escuchar la voz de Dios y cómo Él armó el proceso, digamos, para que nosotros le podamos escuchar. Porque como decía ahí la profeta, Dios quiere
y esto lo dice la palabra en realidad, Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Hay algunas excepciones en donde Él a los soberbios y a los altivos de corazón no los soporta y no se comunica con ellos. Digamos que hay algunas excepciones, pero Él quiere comunicarse con todos, con todos. La manera en donde ella está de explicar y también lo que hace es que quede firme en el corazón nuestro que estamos escuchando esta palabra, esta enseñanza, es que tenemos que conocer de la palabra, tenemos que conocer de lo que está escrito en la Biblia. No comunicarse con un sermón de un día domingo o con un sermón de la televisión donde allí aprendamos algo nuevo, no quedarse con eso, porque Dios todos los días habla, todos los días habla y realmente nuevas cosas, tiene muchas cosas para decirnos, muchas cosas para contarnos, explicarnos, hacernos entender. Y más aún cuando una persona tiene o descubre su propósito en la vida, su propósito, perdón, no en la vida, sino en Dios, en Cristo Jesús, en donde por ahí Él tiene algunos trabajitos especiales para alguno, o un ministerio, como en este caso uno de los 5 ministerios, el Señor lo empieza a preparar desde bien joven. Desde bien joven le empieza a enseñar, le empieza a instruir para que vaya formando su mente, su corazón y su cuerpo también. Porque Él tiene planes no solo para uno o para dos, sino para todos. Todos entramos ahí, todos tenemos acceso a la presencia de Dios y a sus planes, a sus propósitos, y todos somos indispensables. Él busca que le escuchemos, pero también busca que le obedezcamos, porque por ahí pasa gran parte de todo lo que vayamos entendiendo. También pasa de que hay personas que entienden lo que Dios le quiere decir, lo aceptan, pero no lo hacen. No lo hacen, o sea, la orden que le dieron no la cumplen. Y eso empieza a producir dentro de la persona un estancamiento. Se empiezan a secar como decimos, como cuando se seca una planta por lo que no le echamos agua. En este caso sería ese el ejemplo para cuando un cristiano escucha la palabra y no le hace caso, hace lo que se le da la gana, en definitiva. Ese cristiano se empieza a secar. Y lo peor de todo es ver cristianos que asisten a reuniones, como veíamos antes de esta pandemia, que teníamos reuniones para todo, para reuniones de damas, reuniones de varones, reuniones de jóvenes, reuniones de niños, y asisten a todas las reuniones de los domingos, de oración, de lo que sea, pero no cumplo o no obedezco la palabra de Dios. Y ahí ese cristiano no sirve de nada que asista a un lugar, que aprende la palabra y no la pone en práctica o no la pone por obra. La verdad que ese cristiano empieza a secarse, porque justamente caminar con el Señor, caminar en los caminos del Señor, tiene esta responsabilidad, pero tiene también este efecto. Este efecto es
escuchar la palabra, entenderla y cumplirla con mi vida. Cumplirla con mi vida. Si puedo dar un ejemplo, puedo decir de que uno de los ejemplos más simples que puede haber dice que hay que amar al prójimo como a ti mismo. Amén. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si a vos te duele algo o a vos te da hambre, obviamente vas, si te duele, te haces ver o de alguna manera podés investigar o buscar la solución. Y si tenés hambre, bueno, buscas qué comer. Y si ves a tu prójimo o está aquel que está pasando alguna necesidad o si no tiene qué comer, bueno, ahí se va a ver lo que aprendiste de lo que Dios dice. Le tendrías que dar algo, le tendrías que ayudar con algo para que ese hambre que tiene, ese apetito que tiene tu prójimo lo pueda sustentar con algo de comida. Y si no lo haces y lo ves pasar y le dices que tenés, simplemente sí tenés guardado, pero no lo querés hacer por X causa, entonces algo está pasando dentro tuyo. O sos alguien que escucha la palabra y no la obedece, sea por lo que sea, o simplemente no te importa lo que Dios te está dando, lo que Dios te está enseñando y lo que Dios está haciendo en tu vida. Ahí se ve al cristiano. Por sus frutos lo conocerás, dice la palabra. Por cómo es el cristiano lo vas a conocer. Si es un cristiano, una persona que no ayuda a nadie, que no le importa lo que le pase al otro, que es perezoso o vago, en pocas palabras, que realmente no se ve ningún fruto en él. Y más aún asistiendo a una iglesia, más aún sabiendo de que Dios nos manda a ser diferentes y distintos con el mundo, porque el mundo hace esto. El mundo no le importa lo demás, le importa solamente lo de él y nada más. El mundo. Pero el cristiano aprende a hacer de otra manera y aprende a producir el cambio ese que el mundo no lo puede hacer o no lo quiere hacer. Ese cambio es el que hace el cristiano. Realmente tenemos mucho que hablar, mucho que aprender, pero también mucho que hacer. Y el hacer no es caer en actividades o activismo de la iglesia donde vamos o del pastor o de la pastora, sino en lo que vos haces personalmente, vos estás haciendo con lo que recibís de Dios. Amén. Ese proceso es el que se tiene que producir en el corazón, personalmente en cada uno. Allí es el secreto más grande del Evangelio. Allí es donde entra la palabra de Dios, la palabra de vida, dice, como agua viva. Produce lo que tiene que producir. De ahí en más queda en las manos del que la posee, a la palabra. Allí es donde la persona decide qué hacer. Y quizás al principio le cueste. Si la palabra te dice que seas amable, capaz que te cueste ser amable. Si la palabra te dice que seas dadivoso, y capaz que te cueste al principio ser dadivoso, pero se puede. En Cristo. Realmente cuando empieza uno a cumplir con estos principios espirituales, uno empieza a romper un velo espiritual como de esclavitud, yo le llamaría, que te tiene atado
¿Y de dónde es ese velo de esclavitud? Es el que traemos del mundo, que no nos dejaba ver con claridad lo que teníamos que hacer y que nos tenía acorralado o atado, o como le quieras llamar, porque te la pasabas haciendo lo que se te daba la gana. Pero cuando uno empieza a romper este velo haciendo todo lo contrario, en donde el Espíritu Santo te da el querer como el hacer, dice la palabra, ahí es donde la persona empieza a cambiar el ámbito donde vive, a cambiar la mente con la que ha venido viviendo, a cambiar su corazón, su manera de pensar, y empieza a hacer las cosas muy diferentes a lo que era antes. Y la gente se empieza a asombrar porque ya no hacía lo que hacía antes. Y es lo que empezamos a ver, el cambio en una persona que se convierte a Cristo. En el próximo programa seguiremos escuchando a la profeta Paola Santamaría, que quedan 2 audios más. En realidad queda parte de este segundo que hemos estado escuchando y queda otro audio más. Vamos a continuar porque hay mucho más cosas que aprender y muchas cosas que decir de este tema. Así que desde ya, bueno, estamos llegando al final del programa. Esto lo estoy subiendo al canal de YouTube con el nombre mío, Daniel A. Muñoz. Y bueno, lo que grabo acá en el programa lo subo ahí al canal por si a alguien le interesa volver a escuchar lo que he hablado. Ahí voy a subir los audios también de lo que estoy subiendo de la profeta Paola Santamaría, del Ministerio Redil, un ministerio de profetas a nivel Latinoamérica, agrupa a todos los profetas de Latinoamérica o a la gran mayoría. Y bueno, de otra manera que se puede comunicar, como ya dije, los números de celular. El mío es 154 417 022. 154 417 022. Y si no, el de la radio propio acá de la iglesia, 155 58 89 25. Vuelvo a repetir el celular, el número de celular de la radio, en donde los mensajes quedan guardados, y si necesitan alguna petición también acá va a quedar almacenado en la computadora de la radio. 155 58 89 25. 155 58 89 25. Desde ya les agradecemos por estar en la sintonía. Un saludo a mi esposa que mandó un mensaje. Un saludo a todos los que nos han estado escuchando. Y bueno, desearles una linda semana. Que Dios les bendiga. Miguel, ¿usted quiere despedirse? Bueno, querido hermano, decirle gracias por estar en la sintonía, gracias por escuchar acá a nuestro profeta, la sabiduría que el Señor le otorga a él y la transmite. Gracias por todo, bendiciones, que Dios les bendiga ricamente, y en fe oremos que es lo más grande que nos da el Señor, fe y oración. Padre bendito, gracias en el nombre de Jesús por esta hora y media que hemos compartido con ustedes, queridos hermanos. Gracias, que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo martes.